Vamos a escuchar a la doctora Carolina Escobar Briones. Ella es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del nivel 2 desde el 2004. Ha publicado en varias revistas indexadas, también ha publicado 2 libros y varios capítulos de libros. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría y licenciatura, y asistido a 25 conferencias internacionales y 70 conferencias nacionales. Sin más preámbulos, los dejo con la plática de la doctora. Muchas gracias. Pues les agradezco el haberme invitado a compartir lo que hacemos en el laboratorio allá en México, y en particular a las chicas del grupo del doctor Cava, que estuvieron en contacto conmigo para organizar que me viniera yo desde México para acá. Lo que les voy a platicar está muy relacionado con lo que les platicó el doctor Cava, en el sentido de que su grupo y el mío coinciden en algunas preguntas de investigación. ¿Cómo los cambio? ¿O tú me cambias? ¿Sí? Ok, entonces, ay, pues, ¿esto qué es? ¿Cómo se prende? Ok. Entonces la que sigue, por favor. Brevemente, miren, este es, en la figura anterior estaba el edificio donde trabajamos, y este es el grupo de trabajo que constituye el laboratorio de ritmos biológicos y metabolismo, en donde hay estudiantes de doctorado, estudiantes de licenciatura, un profesor asociado, y todos estamos interesados, me pasa la que sigue, principalmente en entender cómo se regula la ingestión de alimento. O sea, ¿qué nos hace comer? ¿Qué nos hace dejar de comer? Y estos mecanismos son muy complejos, y sobre esto les voy a platicar cómo lo estamos tratando de abordar. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. En particular, hay 2 formas en que lo estamos abordando. Uno es cómo los procesos homeostáticos regulan la alimentación, cómo estos procesos homeostáticos se echan a perder y entonces perdemos el equilibrio, y entonces hay personas que se hacen obesas o se enferman de enfermedades metabólicas, aunque cuando estamos sanos, entonces estos mecanismos homeostáticos pues nos imaginamos que funcionan bien. Y por otro lado, también les voy a hablar de cómo el alimento puede interactuar con los ritmos biológicos, que es muy parecido a lo que está haciendo el doctor Cava, y ya les platicaré qué estamos haciendo nosotros. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, el balance energético del cuerpo y la ingestión de alimento son funciones básicas de supervivencia, porque el que no come se muere, el que no come se enferma, o el que come mal también se enferma, y entonces requieren de una regulación muy precisa, y depende de muchos sistemas. Entonces aquí les he puesto los más relevantes, que son el sistema homeostático, que es el que mantiene el equilibrio, la balanza, para que nuestro peso corporal se mantenga siempre bien, para que el balance energético se mantenga. Y este sistema homeostático depende de muchas señales de energía en la sangre, del estómago, de los sabores, de los olores, o sea, depende de muchas señales. Y por supuesto depende del sistema nervioso. Una de las zonas del sistema nervioso que está más involucrada en procesar todas estas señales y de mantenerlas equilibradas es el hipotálamo, que mencionaba el doctor hace un momento. Este hipotálamo está en la base del cerebro, y dentro de este hipotálamo se han identificado grupos de células que principalmente están manteniendo este balance energético. Entonces, este es uno de los aspectos que nos ha interesado estudiar, cómo el hipotálamo mantiene esta organización. Por otro lado, también nos ha interesado ver cómo interactúa con los ritmos biológicos y con el reloj biológico. Y finalmente, y últimamente, nos hemos involucrado en cómo las motivaciones por comer llegan a rebasar a los otros sistemas. Y estas motivaciones por comer se refieren, por ejemplo, a lo sabroso de la comida. Y cómo, a pesar de que ya comimos y de que no tenemos hambre, un alimento muy sabroso, apetecible, nos puede hacer que volvamos a comer. Y comemos, y a veces inclusive había un lema de las Sabritas de que a que no puedes comer solo una. A veces el alimento sabroso nos genera tanta bienestar y placidez que lo seguimos ingiriendo en grandes cantidades a pesar de que no tenemos hambre.
Entonces, este aspecto lo hemos estado abordando últimamente porque creemos que a partir de estas motivaciones por comer comida sabrosa, se echan a perder los otros sistemas reguladores que normalmente mantienen muy bien el equilibrio energético. Y por eso la gente se enferma y come de más. Entonces, les voy a platicar principalmente de estos dos, aunque este también lo hemos abordado y brevemente lo voy a mencionar. Pásala que sigue. Entonces, a partir de esta visión, el laboratorio está organizado en dos grandes áreas. Algunos estudiantes están involucrados en estudiar los ritmos biológicos y los mecanismos de sincronización por alimento, y otros están involucrados en el funcionamiento del hipotálamo y cómo este hipotálamo funciona en situaciones patológicas o sanas. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, brevemente les voy a hablar de este, aunque no mucho porque quiero hablar más de la otra parte. Entonces, sobre el sistema homeostático, ¿me pasa la que sigue? Lo hemos abordado desde el punto de vista de cómo durante el desarrollo este sistema homeostático se puede echar a perder. Se sabe que a lo largo de la evolución y durante miles de años, el ser humano estuvo expuesto a un ambiente deficiente en alimentos. O sea, nadie iba al súper y se compraba lo que fuera, sino el humano tenía que luchar verdaderamente por conseguir comida y pasaba largas temporadas de mucha hambre. Esto generó en la evolución del ser humano un gene que se le ha llamado el gen ahorrativo. O sea, fue una estrategia que tuvo que evolucionar junto con el hombre para aprender a ahorrar energía y acumular energía ante situaciones de deficiencia. De manera que el ser humano por miles de años desarrolló las capacidades adaptativas para con muy poquito que comiera poder acumular mucha energía y poderla ahorrar para los tiempos difíciles. Lo que no generamos los seres humanos fue al revés. El ser humano no necesitó generar un sistema para perder peso, porque no hacía falta perder peso, nunca había peso en exceso. Entonces, algo que traemos heredado los seres humanos de los hombres primitivos es la capacidad de acumular mucha energía aún con poquito. Y ese se le ha llamado el gen ahorrativo. Pasa la que sigue. Además de ese gen ahorrativo que tenemos todos los seres humanos, la experiencia temprana en muchas personas también lleva a su organismo a aprender a acumular energía. Y esto se le ha llamado el fenotipo ahorrativo. Esto es, aquellas personas que se han expuesto a situaciones de privación de alimento durante etapas tempranas de su vida, ya sea por situaciones de enfermedad o bien por una mala dieta, su cuerpo aprende a aprovechar esa energía al máximo y acumular esa energía. Y un ejemplo claro de esa situación son los niños desnutridos, que con muy poquito alimento logran crecer y logran salir adelante. Y a veces nos sorprende ver lo poquito que comen y sin embargo ahí andan, ¿no? Y entonces, esta situación de la edad temprana crea una situación que se le llama como programación metabólica, en el que se establecen parámetros de regulación y el cerebro aprende a cómo equilibrar con muy poquito su balance energético. Me pasa la que sigue. De manera que entonces uno de los aspectos que estudiamos en el laboratorio es la desnutrición y cómo la desnutrición modifica todo este sistema homeostático. La desnutrición produce muchos cambios en el cuerpo, de muchos tipos, pero de la programación metabólica nos ha interesado mucho, porque se ha visto ahora en la epidemiología de la población mundial que los individuos que generaron esas estrategias de fenotipo ahorrador, cuando crecen y tienen la capacidad de comer normal, como cualquier otra persona, como ya desarrollaron esta capacidad ahorrativa, entonces engordan muy fácil. Y se genera entonces obesidad y varias enfermedades metabólicas, entre ellas la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, que se están volviendo en la población moderna una de las enfermedades y problemas de salud más importantes, en particular en México, en donde tenemos ambas situaciones. México tiene una población desnutrida y además tiene una población que se está haciendo obesa y que tiene grandes cantidades de diabetes y síndrome metabólico. Me pasa la que sigue. Entonces, este problema lo está estudiando Mari Carmen Miñana, que ha estado estudiando
los cambios metabólicos que se dan en individuos que son desnutridos de chiquitos y luego los ha seguido a largo plazo para ver si desarrollan enfermedades metabólicas y obesidad. Me pasa la que sigue. Tenemos animales que entonces comen dietas bajas en proteínas cuando son chiquitos y unos que comen bien, y vemos que en sus curvas de peso los que van por abajo siempre son los desnutridos. Y nunca suben más de peso que los otros, pero en relación a su tamaño son como bolitas gorditos, o sea, como una chaparrita cuerpo de uva, ¿no? Me pasa la que sigue. También hemos tratado de estudiar qué pasa cuando a estos individuos les damos dietas altas en grasa. En particular cuando les damos lo que conocemos como dieta chatarra, entonces les damos gansitos y pingüinos y papitas, todo este tipo de cosas, y bueno, la imagen nos dice lo que pasa. Y lo que estamos haciendo es explorar cómo cambia el cerebro en estos individuos, y además de cómo cambia en desnutridos, cómo cambia en gordos, también estamos explorando cómo cambia el cerebro o cómo está estructurado el cerebro en hermanos de camadas, cuando unos hermanos nacen grandes y otros hermanos nacen chiquitos. Y entonces el grande siempre es gordo y grande, y el chiquito siempre es flaco y chiquito. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué. Debe haber algo diferente en la estructura de su cerebro que promueve que uno siempre sea grande y glotón y otro sea chiquito y flaco. Y sobre esto tratamos de entender cómo funcionan los procesos homeostáticos que mantienen el balance energético. Me pasa la que sí. Y en particular, Mari Carmen ahora, no les voy a enseñar datos, está tratando de entender qué le pasa al hipotálamo en estos individuos cuando son gordos o cuando son flacos. Me pasa la que sigue. La que sigue. La otra parte que les quiero platicar es la de los ritmos biológicos con relación al alimento y también con relación a estos problemas de obesidad y de mala alimentación. Pásame la que sigue, por favor. Entonces ya esto se los dijo el doctor Mario Cava, pero brevemente lo voy a volver a mencionar. Sabemos que hay ritmos de 24 horas dados por la rotación de la Tierra, que entonces impone momentos de luz y momentos de oscuridad. Asociadas a estos cambios de luz-oscuridad, entonces nosotros organizamos nuestra actividad en reposo y actividad, reposo, actividad. También nuestras comidas están asociadas con cuando estamos despiertos. Pocas gentes pueden comer dormidas, más bien se tienen que despertar para comer. Y muchos de los ciclos internos fisiológicos van en concordancia con esto, van en concordancia con nuestros momentos de actividad y reposo, lo cual nos permite estar mejor adaptados cuando estamos despiertos a tener cierto nivel de energía, cierto nivel de temperatura, y cuando estamos dormidos, pues otro nivel de energía, otro nivel de temperatura. Me pasa la que sí. Sabemos bien que hay un reloj, una zona del cerebro que funciona como reloj biológico y es el núcleo supraquiasmático, y que mantiene una relación con el ambiente, viendo la luz a través de una haz que va de la retina hasta allá, comunicándole todo el tiempo los cambios de luminosidad y diciéndole cuándo es de día y cuándo es de noche. Me pasa la que sigue. Estas neuronas que existen aquí en el núcleo supraquiasmático, se ha visto, como decía ahorita el doctor Cava, que tienen oscilaciones dentro de su citoplasma, del núcleo del citoplasma, a través de la expresión de algunos genes que se expresan cada 24 horas y que entonces producen su proteína y la proteína vuelve a inhibir su transcripción, se vuelve a transcribir el gen y vuelven a inhibirse, y este ciclo de transcripción de las proteínas de los genes reloj se da con 24 horas. Se cree que por eso esa estructura, porque tiene estos ciclos de genes dentro de sus células, que por eso esa estructura, el núcleo supraquiasmático, funciona como reloj biológico. Aunque, como les voy a mostrar más adelante, ahora se ha encontrado que muchos otros órganos del cuerpo también tienen estos genes reloj y también oscilan. Pásenme la que sí. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se ven las oscilaciones. Esto que está en rojo es el núcleo supraquiasmático de una rata, y entonces se le puso
una luz, un gen que es el gen de la luciferasa, asociado a uno de los genes reloj, de manera que cada vez que el gen reloj se activa también la luciferasa y el núcleo brilla. Y entonces por medio de unos receptores de luminiscencia, se ha podido ver cómo este núcleo se activa y se desactiva, se activa y se desactiva, asociado a los ciclos diarios. Este es un día, la noche, la día, la noche, etc. Y entonces es como se ha podido comprobar que ese es un reloj. Pásamela. Sin embargo, una de las preguntas que nosotros tenemos es qué pasa cuando la gente come a deshoras. Como yo les decía, normalmente comemos cuando estamos despiertos y normalmente estamos despiertos de día. Entonces, el desayuno, la comida y la cena están programados pues durante el día. Pero la existencia de la luz y una serie de nuevas costumbres que está generando la sociedad moderna nos llevan a comer de noche. O sea, alguien que se va al cine o al teatro en la noche y luego salen y se toman unos tacos, ¿no? O van a la discoteca y saliendo de la discoteca pues se comen una pizza, unos tacos, van a ver una película y están comiendo. Y entonces resulta que ahora la población humana no nada más come de día, sino también come de noche. Y una de las preguntas que tenemos es ¿qué pasa cuando empezamos nosotros a realizar actividades fuera de lo que programa nuestro reloj biológico? Entonces, en el laboratorio hemos desarrollado un modelo en el que tenemos ratas que comen a la hora que deben comer, y la rata, como es un animal nocturno, está activo durante la noche y durante el día está dormida. Entonces la rata pues come de noche y toda su fisiología y sus oscilaciones internas van de acuerdo a su actividad nocturna y a que come de noche. Pero tenemos en el laboratorio ratas a las que las obligamos a comer de día, y lo que hacemos es que les quitamos la comida de la caja y no les damos comida más que de día. Y entonces estos animales comen de día y desarrollan una serie de estrategias para poderse adaptar a este nuevo horario que nosotros les hemos implantado. Entre ellas, estar despiertas de día, aunque también les gusta estar despiertas de noche. Y entonces cambia toda su fisiología a través de esto. Y las ratas entonces empiezan a tener sus ritmos internos fisiológicos de metabolismo, de hormonas, etcétera, distintos de la rata que come normalmente de noche. Con esto hemos tratado nosotros, ¿no le puede hacer un clic? Sí, está bien, un clic a la foto. A ver si puede ver usted el mouse y hacerle un clic a las fotos. Allí, allí, y luego a esta de acá. Ay, no se ve, ya sé por qué, claro, es que no copié las figuras. Bueno, lo que les quería mostrar es esta estrategia que desarrollan las ratas, en la que están despiertas de día, pero no nada más están despiertas de día, sino que empiezan a calcular a qué hora vamos a llegar a darles de comer. Y entonces, desde varias horas antes de que lleguemos a darles de comer, están brinco y brinco. Y lo que les quería mostrar es con qué intensidad brincan alrededor de la caja y están pendientes de que nosotros lleguemos a darles la comida. Esto nos dice que ellas están calculando el tiempo y más o menos saben como a qué hora vamos a llegar, porque desde antes, como 2 horas antes, ya están brincoteando ahí en la jaula. A eso le llamamos conducta de anticipación al alimento y consideramos que esta es una conducta adaptativa a este nuevo régimen de alimentación que les hemos impuesto. Me pasa la que sigue. Además, podemos registrar su actividad con unos sensores que tenemos abajo de la jaula y que le mandan información a una computadora y generar mapas de tiempo. Y entonces, cada línea de estas es un día. Entonces, tenemos aquí registro de muchos días en donde vemos que hay poquita intensidad de actividad por aquí y mucha actividad por acá. Es una rata nocturna que come de noche. Entonces, lo que hacemos es registrar a nuestras ratas que ahora comen de día y ver cómo se comportan. Me pasa la que sigue. Y entonces aquí tenemos una rata que no la hemos molestado y que come de noche, y aquí vemos lo que pasa con una rata que durante muchos días le damos el alimento de día y se empieza a acumular su actividad principalmente durante el día. A esto, como les decía, le llamamos actividad de anticipación al alimento porque se presenta antes de que les demos de comer
y en cambio la actividad nocturna baja muchísimo, o sea que cambiamos totalmente la forma de la conducta de estas ratas que están comiendo a otra hora. ¿Me pasa la que sí? Además, las ratas, así como mostraba el doctor Cava, desarrollan adaptaciones y su estómago aprende a distenderse muchísimo, y entonces esto es antes de comer, aquí casi ni se ve el estómago, está vacío. Antes de comer tienen hasta un hueco así en la panza, y después de comer tienen el estomagote lleno de comida, entonces adaptan su conducta para poder comer a hora de día. Otra, por favor. Ah, no, a ver, la anterior. Ah, me falta aquí una gráfica. Y entonces lo que sucede es que si nosotros medimos muchos de los ritmos fisiológicos de los animales, vemos que cuando la rata es nocturna y come de noche, los picos, está representando el momento de un pico, los picos de diferentes patrones fisiológicos aparecen normalmente asociados al cambio de la noche al día o del día a la noche, pero cuando les damos la comida durante el día, los picos se mueven hacia el día. Y entonces no nada más cambia su conducta, no nada más cambia su estómago, cambia toda su fisiología. Y entonces la pregunta ha sido, ¿cómo se logra que este individuo haya cambiado su conducta, cambie su forma de ingestión de alimento, su estómago se pueda distender, tenga ritmos distintos en la fisiología? ¿Qué partes del cerebro están participando para promover todo esto? Y obviamente nosotros nos enfocamos primero en las zonas que estaban involucradas con el balance energético y la homeostasis, o sea, con el hipotálamo. Y nos fuimos a buscar si el hipotálamo participaba en ayudar a adaptar a este individuo a comer a hora de día. Para esto, me pasa la que sigue. La que sigue. Para esto hemos utilizado una proteína que se expresa en las neuronas, o sea, en las células del cerebro, cuando estas células están activas. Y lo que hicimos fue hacer un seguimiento de las ratas a lo largo de todo el día y ver si los núcleos del hipotálamo tenían algún tipo de actividad particular en los animales que comen de día. Y lo que encontramos es que en blanco es la actividad de 3 núcleos del hipotálamo, el área lateral del hipotálamo, que está aquí en rojo, y el perifornical, y el núcleo dorsomedial, que está acá, el otro, aquí. Y bueno, sin tener que explicar grandes cosas, vemos mucha más activación en estos núcleos, en los animales que comen de día, que aquellos que comen de noche. Con estas barras estamos representando la hora de inicio de la comida y la hora del final de la comida. Entonces, en particular vimos que estas zonas del hipotálamo están muy activas cuando los animales van a empezar a comer, mientras comen y después de comer. Distinto de los otros que no comen de día, lo cual nos está mostrando que el cerebro de esos individuos está cambiando su actividad para poderse adaptar a poder comer a otra hora. Y yo me imagino que lo mismo le debe pasar a los que se van al teatro en la noche y comen unos tacos después del teatro, porque entonces su hipotálamo tiene que adaptarse a comidas a deshoras, ¿no? Ahora, alguien que es muy glotón y lo hace todos los días, pues me imagino que su hipotálamo está más que adaptado a tener activación durante la noche cuando están comiendo. Lo más interesante es que después dejamos varios días sin darles de comer a las ratas durante el día, y esta activación en estos 3 núcleos se sigue presentando, aunque ya no les estamos dando de comer durante el día. O sea que este cambio que se da en el hipotálamo persiste durante mucho tiempo. La que sigue. La misma pregunta nos hicimos para otras áreas del cerebro. Este es el tallo cerebral, en donde están todas las entradas, por donde llega la información del estómago, llega la información del gusto, de la lengua, de todo el tracto digestivo. Y entonces vimos que sucede lo mismo. Miren, todos estos puntos blancos reflejan activación cuando los animales comen de día. Me pasa la que sigue. Y finalmente nos preguntamos qué pasaba con esas estructuras que están involucradas con el placer de comer. La última parte que les había yo mostrado, el último sistema, y que es la parte hedónica motivacional. O sea, cuando comemos algo sabroso y sentimos qué rica está esta comida, ¿qué está pasando con esas zonas del cerebro
que procesan esa sensación de placidez. Y esas zonas se conocen como el sistema límbico. Y entonces exploramos qué pasaba con esas zonas del sistema límbico. Aquí están, son muchos núcleos. Cada uno de estos cuadritos es un núcleo diferente. Este es el accumbens, el núcleo de la stria terminalis, la amígdala basolateral, la amígdala central. Miren, el único que no cambió fue este, pero la corteza prefrontal. Son muchos núcleos. Y todos los puntos blancos, ven ustedes la activación en los individuos que comen de día. O sea, la conclusión de nuestros estudios es que cuando el animal come, todo su cerebro se involucra. Y si le cambiamos las horas de alimentación, se involucra su estómago, se involucra su conducta, se involucran sus hormonas, se involucra todo. Y muchas partes del cerebro están teniendo actividad diferente por la hora en que está comiendo. Me pasa la que sigue. De esto concluimos nosotros que por lo menos había dos sistemas que se modifican totalmente cuando uno come a deshoras. Uno es el sistema motivacional y otro es el metabólico, que este es el hipotálamo y este es el sistema límbico. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué pasaría si en vez de darle a la rata a comer de día, su comida normal, como lo estamos haciendo, le damos a comer de día comida sabrosa? Que es normalmente lo que nos pasa cuando nos vamos a los tacos, es porque son sabrosos, o cuando decidimos comer a deshoras, a media tarde, a media mañana, es porque nos compramos algo sabroso. Y entonces lo que hicimos fue darles a nuestras ratas a comer sabroso, y lo que hicimos fue empezar a darles a comer chocolate durante las mañanas, en vez de darles comida normal. Su comida normal ahí estaba en la jaula, podían comerla a la hora que quisieran, normalmente se la comen de noche porque son animales nocturnos, pero de día llegábamos y les ofrecíamos chocolate. Me pasa la que sigue. Entonces aquí vemos un mapa de tiempo, un actograma, en donde se ve la actividad nocturna del animal, y fíjense cómo sigue a lo largo del tiempo. Y estas líneas verdes, esta está un poquito movida, pero no me muestran cuando llegábamos a darles a comer el chocolate a la mitad de la mañana, durante muchos días. Me pasa la que sigue. Y en verde vemos lo que sucede en el sistema límbico de animales que comen chocolate contra los que comen comida. Los dos comen durante el día, Yo ya les había mostrado que los que comen comida de día se activan. Pues cuando comen chocolate se activan más, se activan tanto que las de la comida normal hasta parece que no les pasa nada. Y entonces el chocolate, que es una comida muy sabrosa, activa todavía más al sistema límbico, que es el sistema del hedonismo, de la motivación, de percibir aquellas cosas que nos gustan. Lo cual nos dice que cuando hacemos comer a deshoras a un individuo, estamos generando una activación inmensa de zonas del cerebro que tienen que ver con la precisión de la comida sabrosa. Y si lo hacemos todos los días provocamos esto. Como ya mencionaba hace rato, existen unos genes que oscilan con ritmos de 24 horas. Y varios grupos en el mundo han demostrado que estos genes oscilan en casi todos los órganos de un individuo. Y entonces aquí lo que está tratando de demostrar este mapa es que estos genes, que se llaman genes reloj, oscilan también en los pulmones, en el hígado, en el estómago, etc. Y entonces una pregunta que nos hemos hecho, me pasa la que sigue, es si estos genes reloj oscilan en otras partes del cuerpo cuando les damos alimento a deshoras a los individuos. Y aquí les muestro una zona que está involucrada con el hedonismo y con el placer de comer, y en azul estamos viendo las oscilaciones a lo largo de todo un día, Y este es el momento en el que dimos el chocolate, y vean, los genes reloj muestran un pico a la hora que el individuo recibe el chocolate. Lo mismo vemos, en cambio, en zonas del hipotálamo, que están involucradas con el balance energético, con la homeostasis, y que están detectando la comida, muestran un pico, pero cuando les damos comida, este es el chocolate. El chocolate no produjo una oscilación importante en estas zonas homeostáticas, mientras que el alimento produce un pico. Ahora, si vemos las zonas de placer, pues vemos que el alimento también muestra una subida, pero el chocolate, que es rico,
lo genera más. Aquí vemos otras dos zonas que también son de placer y motivación, que es el núcleo accumbens, que se encuentra en esta zona del cerebro. Aquí estaría el hipotálamo, miren, y este sería el accumbens. Este está principalmente involucrado en generar mucho placer y mucha motivación por la comida. Actualmente se cree que a lo mejor a los gordos ahí es donde les está fallando. Y ven ustedes cómo el alimento produce un pico de los genes reloj, pero el chocolate produce más. Y entonces con estos datos hemos podido determinar que el alimento puede modificar la actividad del cerebro, pero los alimentos placenteros parecen tener una potencia muy grande para modificarlo más. Me pasa la que sigue. Y entonces, relacionado a esto, ahora estamos tratando de entender cómo los alimentos sabrosos pueden desequilibrar al individuo en muchas áreas para hacerlo comer mucho. Me pasa la que sigue. Nuestros datos coinciden, y aquí les muestro un estudio realizado con una población humana, para que vean ustedes el sentido que tiene lo que estamos encontrando. Esto es una resonancia magnética funcional, es una forma de ver al cerebro funcionando en un individuo que está vivo como nosotros. Y lo que ellos hicieron fue ver cómo está de activo el cerebro en una mujer cuando tiene hambre y en una mujer cuando ya comió. No hace falta decir mucho, la imagen nos dice todo. Hay muchísima actividad en el cerebro cuando tenemos hambre y después de comer baja la actividad. Y lo mismo pasa en un hombre. Miren, este es un hombre y este es un hombre que ya comió. El mismo grupo luego decidió ver qué pasa con gentes gordas. Es que es lo mismo, ¿no? Ahora déjenme decirles, estas zonas del centro del cerebro que se ven aquí activas son esas zonas límbicas que les decía yo que procesan el placer por comer y están muy activadas. Aquí en esta línea vemos la activación cerebral de una mujer delgada después de comer, que coincide con esto, ¿no? Después de comer hay muy poquita activación de su cerebro, es una mujer delgada. Esta es una mujer gorda después de comer. Parece la misma activación que los individuos que tienen hambre. O sea, parece que el cerebro, aunque ya comió, no lo está procesando igual. Y se sigue sintiendo igualito que alguien que tiene hambre. Y estas zonas son esas zonas límbicas asociadas con el placer por comer. Estos datos se parecen mucho a lo que estamos viendo en nuestras ratas que comen chocolate de día, en donde se ve gran activación del sistema límbico. Y lo que nos sugieren es que las personas obesas, gordas, no están procesando bien el que ya comieron y siguen teniendo esa motivación y la activación hedónica por la comida. Y esto pudiera ser una razón por las que después les cuesta mucho trabajo perder peso. Me pasa la que sigue. Para terminar, les voy a mostrar otro modelo que hemos desarrollado en el laboratorio y que tiene que ver con las personas que comen a deshoras también, y son los trabajadores nocturnos. Hay muchos tipos de trabajos que obligan a las personas a estar despiertas de noche. Algunos son los turnos rotatorios, en donde los individuos, hay unos días que están de noche y otros días que trabajan de día. Pero existen también aquellos trabajadores que tienen los turnos nocturnos y que siempre trabajan de noche. Y sobre esto nosotros nos hemos preguntado, sabemos que estas personas que trabajan de noche se enferman, tienen muchos problemas gástricos, de úlceras gástricas, de irritaciones digestivas, tienen problemas cardíacos, cardiovasculares y muchos desarrollan obesidad. Y entonces, con esta situación del trabajo nocturno nos hemos preguntado, ¿qué pasa cuando un individuo, además de que está activo de noche, tiene que comer de noche? Porque muchos de estos comen de noche. Me pasa la que sigue. Entonces, generamos un modelo. Normalmente el individuo está despierto de día, dormido de noche. Me pasa la que sigue. Pero el trabajador nocturno tiene que dormir de día, trabajar de noche y comer de noche. Y entonces nosotros generamos un modelo en el laboratorio, me pasa por favor, en el que tenemos unas ruedas de actividad, en donde metemos a las ratas. Miren, aquí se alcanza a ver una rata, aquí se alcanza a ver otra, acá otra. Tienen divisiones, y entonces en cada uno de estos cilindros metemos 4 ratas. Y los cilindros giran muy despacito, muy despacito.
La rata no necesita correr, puede estar parada aquí, pero a la larga el cilindro se la va llevando y entonces se tiene que acomodar y se tiene que volver a mover. Lo que sucede con estos cilindros es que no se pueden quedar dormidas y entonces tienen que estar despiertas, y a eso nosotros les llamamos que las ponemos a trabajar, porque no las dejamos dormir 8 horas diarias de lunes a viernes. Entonces el lunes a las 9 más o menos, el estudiante Roberto, que es el que está haciendo esto, llega, las mete en sus rotores, las deja allí, tienen comida adentro, colgada, tienen agua para tomar, o sea, no les va mal, pero se están 8 horas allá adentro, después de 8 horas las regresa a su jaula y viven en su jaula, como un trabajador. Esto lo hacemos de día. ¿Por qué? Porque la rata siempre quiere estar dormida de día. Y entonces hemos generado un modelo de trabajador nocturno en el que a las ratas las ponemos a trabajar 8 horas de lunes a viernes en estas ruedas. ¿Me pasa la que sigue? Este es un actograma de una rata normal que vive en su caja, que está activa de noche y duerme de día. Me pasa la que sigue. Este es un actograma de una rata que sale todos los días a trabajar 8 horas. Y entonces ven ustedes aquí unos huecos. Primero esta fue su línea base, ¿no? Ahí no pasó nada. Pero aquí estos huecos es cuando ella está trabajando y está metida en los rotores. Y luego regresa a su jaula y podemos registrar su actividad. Y algo, este es una semana, este fue el fin de semana porque los fines de semana no trabajan. Luego vuelve a trabajar y luego otro fin de semana, vuelve a trabajar otro fin de semana y así. Algo que es muy evidente, aún para ustedes que a lo mejor no tienen experiencia de ver en este tipo de mapas, es que en las noches se va disminuyendo la actividad. Conforme van pasando las semanas que la rata trabaja, va disminuyendo su actividad. ¿Por qué? Pues nosotros pensamos que llega y se pone a dormir. Se pone a dormir porque está muy cansada y ha tenido actividad durante todo el día, ha estado trabajando durante el día. Me pasa la que sigue. Hicimos un análisis de la intensidad de la actividad en estas semanas. Esta es la línea base, esta es la actividad del día, la actividad de noche. Esta es la primera semana de trabajo, aquí hay un hueco porque aquí no estuvo la rata, se fue a trabajar. Y me va dando las que siguen. Vamos viendo la cantidad de actividad nocturna, la que sigue. Y vemos que conforme van pasando las semanas, la actividad nocturna disminuye. Me pasa la que sigue. Esta no la iba a mostrar, pero bueno, no importa. A ver, son los fines de semana. Vemos qué pasa, si los fines de semana se logran reponer, me pasa la que sigue. Entonces vamos viendo la actividad de día y de noche. Aquí sí podemos ver actividad de día y de noche porque durante los fines de semana están en la casa todo el día. Y entonces esta es la actividad de día, la actividad de noche, actividad de día, actividad de noche, y me da la que sigue. Actividad de día, actividad de noche. Lo que ustedes ven es que conforme van pasando las semanas de trabajo, el individuo, aún los fines de semana que esté en su casa, va disminuyendo su actividad nocturna y va aumentando su actividad diurna. Lo cual nos modela lo que le está pasando a los trabajadores nocturnos, que llega un momento en que ya no se pueden adaptar a estar siempre activos durante el día y dormir toda la noche, porque no es congruente con lo que les está pasando durante toda la semana, que tienen que estar despiertos durante la noche. Y entonces vemos que finalmente sus ritmos, esto sería el ritmo de actividad, pues ya no tiene ritmo, están activos de día y activos de noche. Me pasa la que sí. Nos pusimos a ver cómo comen, porque acuérdense que a mí lo que me interesa es la comida y los procesos de ingestión de alimento. ¿Cómo comen? Y entonces este es un individuo que no trabaja y que está en su jaula, come de noche. Y entonces vemos aquí el porcentaje de comida durante varias semanas. Son la línea base y 4 semanas más. Cuánto comen de día y cuánto comen de noche. Lo que vemos es que comen principalmente de noche. Ahora me pasa, este es el trabajador nocturno. Este fue antes de empezar a trabajar de noche. Este fue la primera semana que trabajó, la segunda semana, la tercera semana, la cuarta semana. Lo que estamos viendo es que conforme van pasando las semanas de trabajo nocturno, la rata pues come durante su trabajo. Básicamente come durante su trabajo, que es cuando está despierta y está activa. Y va disminuyendo su ingestión de la noche.
lo cual nos lleva a un individuo que está comiendo a deshoras. ¿Están de acuerdo? Ahora come de noche. Ok, ¿y la que sigue? Y aquí tenemos un grupo, nada más para descartar el efecto que podría tener la rueda sobre estos animales que los pusimos a trabajar durante su fase de actividad, o sea, durante la noche de la rata, cuando normalmente está despierta, las pusimos en las ruedas. Y allí no hay cambios importantes en su digestión, siguen comiendo de noche y comen menos de día. ¿Me pasa la que sigue? Medimos su fisiología, entonces tomamos muestras de sangre y medimos triglicéridos, que es un indicador de las grasas circulantes en la sangre. Y entonces en rojo vemos al animal control, que come de noche y que además pues, está despierto de noche. Medimos al trabajador que trabaja de noche, de la rata, que es su fase activa. Y aquí vemos lo que le pasa a estos que los estamos obligando a trabajar de día, ¿no? De día, porque ellas deben dormir de día. Y vemos que sus triglicéridos tienen el ritmo volteado, o sea, lo tienen al revés. Tienen los picos de día en vez de tenerlos de noche. ¿Le pasa la que sigue? Medimos la glucosa circulante. Este es el control, tiene su pico al inicio de la noche. Este es el que trabaja durante la noche. Y esta es la rata que estamos obligando a trabajar durante su fase de reposo. El modelo de trabajador nocturno pierde el ritmo, no tiene ritmo. Esto nos da una pauta de las alteraciones que puede estar teniendo un trabajador nocturno. Me pasa la que sigue. Y entonces medimos los famosos genes reloj. Y se los medimos al núcleo supraquiasmático, que es el reloj biológico. Dijimos, bueno, ¿y al reloj del hipotálamo qué le estará pasando? Y lo que vemos es que no le pasa nada. En rojo vemos al control y en negro vemos en azul vemos al trabajador de día y pues no le pasa nada. Más o menos tienen los mismos patrones de actividad, más o menos se ven igual. El pico a la misma hora, la bajada a la misma hora, lo cual nos indica que el reloj biológico sigue funcionando muy bien, percibiendo el día y la noche. Pero el hecho de trabajar a otra hora y comer a otra hora, como lo vimos en el registro de comida de los animales, lleva a que por lo menos la fisiología periférica, metabólica, esté alterada. Y esto le llamamos nosotros una desincronización interna. O sea, el reloj está bien y está ajustado el día y la noche, pero el resto de la fisiología está fuera de fase. Además, nos dimos cuenta que las trabajadoras que trabajan durante su fase de reposo aumentaron más de peso. Durante las 4 semanas que estuvieron en los rotores, subieron más de peso de lo que subieron las ratas normales o las que comen de noche. Y me pasa la que sigue. Y cuando les dimos de comer grasa a las trabajadoras nocturnas, este es un animal que come grasa sin trabajar, este es un animal que come grasa y trabaja de noche, o sea, el del trabajador nocturno, suben más de peso. Entonces esto nos ha llevado a plantear que nosotros tenemos un reloj biológico en el hipotálamo que regula nuestra fisiología y le da ritmos a todo nuestro cuerpo, pero que, la que sigue por favor, cuando nosotros forzamos al organismo a tener actividad a deshoras o a comer a deshoras, entonces los órganos y la fisiología periférica empieza a seguir los ritmos dictados por el alimento y por la actividad, mientras que el reloj supraquiasmático se queda fijado a las señales de luz-oscuridad y se crea entonces una situación de desincronización interna que lleva a enfermedad y a un mal funcionamiento fisiológico. De manera que entonces nuestros modelos, tanto el de obligar a las ratas a comer de día como nuestro modelo de ponerlas a trabajar de día, lleva a este fenómeno de desincronización interna. Y son dos modelos muy interesantes que nos pueden explicar por qué la población mundial actualmente se está enfermando. Por dos cosas, porque mucha gente está activa de noche, sobre todo la gente joven, ahora tienen costumbres de estar despiertos de noche y de querer hacer todo en la noche, ¿no? Y además comen de noche. Y esto nos va a llevar entonces a un problema de desincronización y de enfermedad. Me pasa la que sigue.
Para terminar, son otros de los colaboradores del grupo que han estado estableciendo relaciones de colaboración con nosotros para resolver algunos de estos problemas y los donativos que nos han ayudado a pagar lo que nos ha costado estos experimentos. Y eso es todo. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Hola, Lev. Ahorrador. Sí, fíjate que es más, el concepto del gen ahorrador sale de las poblaciones humanas, en donde, claro que nadie ha dicho dónde está, es un concepto, o sea, es un concepto que se ha creado a partir de ver que estudios retroactivos, siguiendo poblaciones que se sabe que tuvieron, por ejemplo, una etapa de hambruna, y que entonces tienen, por ejemplo, una ciudad o a veces todo un país que tuvo una hambruna, han seguido qué pasó con esas personas que eran chiquitos cuando hubo la hambruna y ahora que son adultos. Y entonces han encontrado que en esas poblaciones hay una gran incidencia de problemas de síndrome metabólico, diabetes y cardiovasculares. Y entonces esto ha planteado la situación de que entonces, no, pero eso es el fenotipo, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo. Que hay individuos que generan esta condición de ahorramiento. Ahora, también se sabe que los humanos, yéndome al gen, porque ahorita me fui al fenotipo, pero el gen, nosotros todos los humanos subimos muy fácil de peso y muy difícil perdemos el peso. O sea, es más fácil que comamos de más a que comamos de menos. Y se ha visto nuestra capacidad para acumular energía. Entonces se ha planteado, es una teoría pues con la que se está tratando de entender por qué el humano sube tanto de peso, tan fácil. Y se plantea como una teoría pues, nada más un concepto. La segunda pregunta es que de aquí ya no las ratas que tienen comida normal pero en el día les ponen chocolate, ¿también se anticipan al chocolate? Sí, se anticipan menos, cuando tú ves los actogramas, casi no se ve la anticipación. Pero cuando tú llegas al bioterio, las ves que están impresionantemente activas esperándote. Inclusive sacan las patas de las jaulas y te arrancan el chocolate. O sea, y se lo comen en un minuto, Les damos pedacitos así, cuadritos chiquitos, para no hacerlas muy gordas. Entonces sí lo anticipan diferente. Ahora, a nivel cerebral lo anticipan mucho, mucho más que el alimento. Aunque a nivel conductual, cuando vemos los actogramas no se ve tanto. Creemos que se debe a que están tan precisas, que están más como pegadas a la jaula sin moverse mucho y como nuestros sensores lo que ven es movimiento, entonces no vemos tanto el movimiento. Pero cerebralmente se anticipan muchísimo. ¿Y qué estructuras son las que están anticipándose al chocolate? Límbicas. Límbicas nada más. Sí. El hipotálamo no, fíjate. Dime. Sí afecta, sí afecta. En alguna ocasión el mismo ingeniero que les hizo su sistema nos hizo unos comederos que van y vienen, que se movían solitos para que no tuviéramos que entrar y evitar esto. Y lo que sucedió es que no vimos anticipación en nuestros animales. Y esto nos generó una preocupación terrible con la idea de que entonces éramos nosotros los que inducíamos la anticipación. Pero luego nos fuimos a observar qué estaba pasando en las cajas de los animales. Como el comedero se movía, la rata se acostaba a ver el comedero. Y entonces, claro, no brincaba. Y nuestros sensores no detectaban que se moviera ni que lo estuviera buscando. Y es que no lo buscaba porque lo estaba viendo. Estaban las ratas acostadas en el hueco a donde iba a llegar el comedero. Y se quedaban ahí con la nariz metida en el hueco. Y ven el comedero, lo están viendo. Y entonces a la hora que el comedero regresaba, empezaban a comer. Entonces se perdió la anticipación, pero a nivel de movimiento. Pero no quiere decir que mentalmente la rata no estuviera esperando la comida porque estaban todas acostadas viendo el comedero.
Entonces resultó una mala estrategia. Y ya no hemos usado esos comederos por eso, porque nuestros sensores de movimiento no veían movimiento alguno y pues sí nos interesa ver el movimiento. Sí. Entonces yo creo que sí anticipan aunque no lleguemos, ¿no? Lo que pasa es que la conducta cambia dependiendo de cómo van a recibir la alimentación. Dime. Hay una información que dice que después de los 20 minutos de ingerir alimentos es cuando el cerebro recibe la señal de saciedad. ¿Han hecho algo respecto a esto? Yo creo que sí, yo creo que tienes un poco razón, porque sobre todo la distensión del estómago da una señal de que ya está lleno. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que esta distensión del estómago puede modificarse dependiendo de la experiencia de cada quien. Las personas que comen poquito, con tantito que se distienda su estómago, se sienten llenos y dejan de comer. Los que son muy glotones y que tienen entrenado su estómago a comer muchísimo, pueden comerse 3 pizzas, ¿no? Y siguen comiendo. En el modelo que nosotros tenemos, como las ratas solo tienen oportunidad de comer una vez al día en la mañana, desarrollan una capacidad de distensión estomacal impresionante. Una rata normal, que un día la dejamos sin comer y al día siguiente le damos comida, lo más que llega a poderse comer en ese rato que le damos la comida son unos 10, 15 gramos, porque después ya su estómago no da. Ya, deja de comer lo que tú acabas de decir. 20 minutos, 25 y deja de comer. Pero una rata que está entrenada a comer todos los días, nada más esa hora, su estómago se entrena de tal manera que puede seguir comiendo 1 hora, 1 hora y cuarto y sigue comiendo y su estomagote así, y es una panzota. Lo cual quiere decir que el estómago efectivamente es una señal de saciedad, que es la primer señal que nos hace dejar de comer cuando lo sentimos lleno, pero que es variable, dependiendo de la experiencia de cada quien, de cuánto entrenes tu estómago a comer. De allí que uno de los tratamientos para la obesidad es disminuir el tamaño del estómago, para que entonces no puedan meter tanta comida en él, ¿no? Dime. Depende, hay de ciegos a ciegos. Hay muchos estudios que se han hecho sobre eso. Hay algunos ciegos que su retina tiene la capacidad todavía de detectar luminosidad y se ha visto que ellos se mantienen perfectamente sincronizados al ciclo luz-oscuridad. Hay otros ciegos que definitivamente su retina no tiene capacidad de detectar la luz y entonces su reloj biológico, el reloj está bien porque está en el cerebro, ¿no? Y lo que está fallando pues son sus ojos. Y entonces el reloj biológico sigue oscilando con ritmos cercanos a 24 horas, pero con el tiempo va perdiendo la relación con el día. Y entonces estos ciegos tienen ritmos circadianos que ya no coinciden con el día y la noche, pero siguen teniendo ritmos. Y entonces es muy chistoso porque su actividad se ajusta a sus actividades del día y la noche, pero internamente su fisiología anda con otro ritmo, ¿no? Sí. Les agradezco mucho sus preguntas y su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora.